Bienvenidos a Filipinas. Este es uno de los países más impresionantes de todo el mundo. Tiene más de 1.700 islas y estamos en la capital, Manila. Se llama Conchita, no estoy segura, pero el lugar es súper colonial, súper lindo. No tengo idea de qué comer, pero vamos a probar a ver cuál es la recomendación de las señoras cocineras. Cuento que me pedí como una ensalada con cachete de puerco y una especie de fritada, como un guiso de cerdo, un seco de chancho. Ya me molé que es un seco de chancho, es que se me hizo agua la boca, les juro que parece comida latina. Y una bolita de arroz, una coca y agüita. Miren, el lugar está súper lindo. La decoración, todo muy lindo. De agua a la boca. Se deshace de lo suavecito. Miren. Está buenísimo. Muy latino, muy latino. Sabe a seco de cerdo, seco de chancho. Es un seco de chancho, señores. Estoy muy feliz. Qué loco que compartamos una gastronomía tan similar a la ecuatoriana. O sea, es un seco de chancho, no les miento. Les juro, tiene como que el espesor exacto del seco. Está muy buena. Qué loco. Tiene como que la acidez. Tiene... no sé qué tiene, pero tiene algún lácteo que le hace como unificar todos los sabores. Tiene ajo, tiene picantito. Está riquísimo. Oigan, ya nos encontramos en la Basílica de la Inmaculada Concepción. Vamos a empezar por aquí. Estamos en la antigua ciudad de Old City, aquí en Manila. Esta fue construida por los españoles para protegerse de invasiones piratas y para protegerse de diferentes amenazas. Al inicio esta estaba construida solamente por palizada y ellos la reforzaron haciéndola de muros más fuertes y protectores. Miren, esta es la Catedral de la Inmaculada Concepción. Vamos a explorar un poquito. Hace un rato se me acercó un señor con una mototaxi a ofrecerme un tour. No, thank you. Y pasó un policía diciéndome, ten cuidado. Y yo me quedé como que, ¿qué? Medio peligrosito el ambiente. Pero la verdad veo bastante gente con sus celulares en la mano como si nada. Y eso es un buen signo de que no hay que temer. Vamos a tomar un ángulo más amplio de la catedral porque se ve muy linda. Tiene este típico tinte arquitectónico muy de la época colonial. Vamos a hacer una breve introducción acerca de este maravilloso país que consta de 1.700 islas. 1.700 islas, es una locura. Básicamente Filipinas es un país que fue tanto invadido y tiene la presencia cultural de españoles, de Estados Unidos, una pequeña invasión también que fue en Japón después de la Segunda Guerra Mundial. La invasión de los españoles se realizó en el siglo XVI y ellos básicamente llegaron e impusieron su religión, que ya sabemos cómo es la típica colonización agresiva que han vivido muchos países. No quiero ahondar en el tema porque me lleno de rabia, aunque digan que sí, que debemos estar agradecidos por la evolución y todo lo que trajeron. Comparto un 20 y 80%. 20%, gracias españoles, 80% no era la manera. Nos encontramos en la antigua ciudad, la vieja ciudad de Manila, la capital de Filipinas. Tiene 1.700 islas maravillosas.
Me entró a mí la duda, ¿por qué? ¿Por qué Filipinas, siendo un país que también fue colonizado, no hablan español? A pesar de que tienen un poquito tintes en su lengua de palabras en español, las personas tienen nombres latinos, Santiago, Juan, Pedro, Lucas, María, y no hablan español. Te preguntarás ¿por qué? Pues es muy sencillo. En Ecuador, al menos en la parte latina que fue colonizada por los españoles, al ser una ubicación continental, es decir, tienen fácil acceso, fácil movilización dentro del territorio continental, para ellos fue mucho más sencillo imponer tanto la religión como la lengua latina para hacer escuelas y demás, y así se fueron perdiendo poco a poco nuestras lenguas raíces, nuestras lenguas madres, nuestras lenguas indígenas. Y es muy triste porque la riqueza cultural se pierde y duele y lastima el alma y sí se queda grabado en el fondo. Al menos a mí sí me duele que hayamos perdido nuestras lenguas maternas, a pesar de que actualmente se están haciendo muchos proyectos para reivindicar, al menos intentar, la pérdida de nuestra lengua quichua. Aquí en Filipinas no perdieron su lengua, ellos aún conservan la raíz, la madre de su lengua, que aquí hablan el filipino, que proviene de una raíz madre lengua que se llama, les voy a poner por aquí porque no me acuerdo, es muy difícil. Aproximadamente hace 2 siglos lograron independizarse. Luego de los españoles llegaron los estadounidenses. ¿A qué llegaron? Se preguntarán. Yo no me confío en que hayan llegado aquí a ayudar a los filipinos, pero ya no vamos a hablar de política. Llegaron los estadounidenses a salvar de la colonización a los filipinos. Sin embargo, llegó la Segunda Guerra Mundial y la idea era que los filipinos quedaran libres, que sean un país independiente y que Estados Unidos les iba a ayudar. Sin embargo, no. Llegó la Segunda Guerra Mundial y Filipinas seguía bajo el mandato de los estadounidenses. Luego de eso, ¡uy, qué lindo! Miren. Me encanta ese gorrito. Luego de la Segunda Guerra Mundial llegaron los japoneses a asentarse por un corto periodo de tiempo. Sin embargo, luego de esto, los Estados Unidos declararon oficialmente a Filipinas como un territorio independiente, autónomo y listo para ser un país. Ahí tenemos el Palacio del Gobernador. Y pues esta zona me parece que está bastante limpia, bastante bien organizada, muy linda. La verdad, es muy loca la mezcla que ellos tienen tanto de Oriente como de Occidente, porque sabemos que estamos ubicados al suroeste asiático. Entonces, por ejemplo, Tailandia, que nunca fue colonizada, conserva su lengua, su cultura es muy fuerte, muy fuerte la cultura en Tailandia. Sin embargo, acá se observa bastante como el impacto de la religión, el impacto del cristianismo, el impacto de la colonización sobre todo, ha dejado huellas imborrables en el país, a pesar de que se han hecho esfuerzos por mantenerse. Como les decía, al ser un país archipiélago conformado por un montón de islas, es muy difícil llegar geográficamente a todo el territorio a imponer la lengua. Entonces, muchas culturas, muchos aborígenes que aquí habitaban, indígenas, se escondieron y lograron conservar su lengua madre. Digno de aplaudir. Y pues es por eso que aún aquí se habla la lengua filipina. Tengo entendido que hay una historia muy marcada por el héroe de acá, de Filipinas. Dice aquí... ¿qué es esto? Mango. Y ando hecha la zapa con todo. Es que no saben lo parecido que se me hace a mi tierra. O sea, todas estas calles coloniales. Dios mío, estoy como ida por el calor que hace. Ay, los niños son muy tiernos. Hace rato me pasaron diciendo que soy muy bonita. Que toda la arquitectura en general, todo precolombino, las iglesias, la religión, la gente, la calidez, la comida, todo se me hace súper muy de mi zona, ya saben. Dice Café Intramuros. Miren, por ejemplo, la arquitectura de esa cafetería es hiper colonial. Las calles, miren las calles. ¿Ven? Esas son calles.
Son calles súper coloniales. Y si ven que la gente es muy alegre, eso se me hace muy lindo. Como que en otros países la gente es amable y linda y cálida, pero acá son como que, son muy lindos. Miren, esta cafetería se me hace muy linda la arquitectura. Siento que estoy caminando por las calles de Guayaquil, no sé. Ahora quiero conocer también una catedral que dicen que está totalmente construida en metal. Entonces me llama mucho la atención conocerla porque dicen que importaron los materiales prefabricados desde Portugal y los trajeron hacia acá para la construcción de esta catedral. Bueno, ya les voy a mostrar más del lugar. Vamos a conocer el lugar de la vieja ciudad de Intramuros. Bueno, acabo de salir del famoso Museo Casa Manila, que tienen muy bien conservados todas las piezas. Tratan de mantener cada pieza y toda la historia intacta y la verdad lo cuentan de una manera muy respetuosa. Siento que todos los acabados, todo está en perfecto estado y en muy buenas condiciones y la verdad fue muy interesante. El costo de la entrada al museo es de 75 pesos filipinos, que son aproximadamente $1.50. Ha sido una visita muy amena, pero vamos a continuar con nuestro tour. Ya vamos saliendo de la Casa Manila. Me compré un café porque hace un calor que no se alcanza a imaginar. Y ahora nos vamos a dirigir hacia la Catedral de Santiago, algo así se llama. El café está muy bueno, me costó $3. Hay que decir que es bastante económica esta ciudad. Saben que me ha llamado mucho la atención ver muchas carretitas con unos caballos que te llevan por toda la vieja ciudad. Eso se me hace muy lindo. No sé si los caballos están siendo explotados porque le veo la lengüita afuera al pobre animalito, miren. Nos encontramos en una de las puertas. Esta se llama Puerta Real Gardens y como les comentaba, esto fue construido por los españoles para evitar invasiones piratas, invasiones de otros intentos de ataques de otros países, como les comentaba, tanto piratas, japoneses, chinos, estadounidenses y muchas otras culturas intentaron invadir cuando ya los españoles estaban aquí asentados. Vamos a explorar este lado de la ciudad. Oigan, estaba intentando llegar a el Fuerte Santiago, pero terminé caminando hacia el sentido contrario y ahora terminé en esta puerta que se llama Puerta Gardens. La verdad se me hace que el lugar es sumamente lindo a comparación a otros puntos de la ciudad que es bastante caótico. El tráfico, los carros, las motos. Siento que esta zona de la ciudad es tanto histórica como
rica en cultura y muy ordenada, muy bonito. Estéticamente se ve muy muy lindo. He venido a una zona súper relajada aquí en la Puerta Gardens que les comentaba, a descansar un poco porque la verdad he jalado pata y he caminado como loca y parece ser que no va a llover, pero sí quería... Oigan, ¿y esto qué es? Sí quería recordarles un poco la importancia de mantener presente y viva la historia, porque hace un rato debatía con mi familia y con algunos amigos sobre cómo muchas veces olvidamos lo que hemos vivido como cultura, como pueblo. Aunque hayan pasado 300, 500, 1000 años, debemos recordar nuestro pasado, debemos mantenerlo vivo y presente porque es la única forma, quizás la única forma de intentar mantener vivas nuestras raíces, de intentar rescatar un poquito la cultura que no se nos permitió vivirla al 100%, porque tener tanta influencia y tan marcada por la conquista siento que nos hace, sí, chévere, estamos mixtos, somos mestizos, tenemos de aquí y de allá un poquito, pero ¿y dónde queda nuestra verdadera raíz? ¿Dónde quedan nuestros indígenas, los aborígenes, los duros, los verdaderos, sabes? Los verdaderos americanos. Bueno, es un debate muy complejo de mantener, pero yo conservo la postura de que la injusticia social que se vive hoy por hoy sí está marcada y sí se ve bastante influenciada por lo vivido y por el pasado que nos marcó la historia. Hay que esperar que vengan mejores días, que las personas puedan tener más acceso a un montón de derechos humanos básicos que no se nos permiten. Ya hemos llegado al Fuerte Santiago, que como les comentaba es un punto que ha marcado históricamente a Filipinas, porque aquí se alberga la tumba de... El lugar fue hecho en honor... Básicamente una típica plaza con aires coloniales. Dice que históricamente fue abierta por los militares, bla bla bla, para ceremonias. El nombre de la Plaza Moriones es en honor al general y gobernador de Filipinas de 1877 a 1880. Es muy interesante. Tengo entendido que el primer presidente de Filipinas se rebeló contra los españoles y ayudó a la independencia. Oigan, ¿por dónde se entra a este lugar? Miren, encontré una bola. ¿Qué es? Durazno. Huele riquísimo. ¿Qué es esto? Un durazno. Oigan, no sé, me lo voy a robar. ¿Será que me retan por robarme esto?
Me lo voy a capear, como dirían mis amigos de Guayaquil. Está recién caído de la mata, miren, está fresquito. Si algo me da, es bajo mi responsabilidad, ¿ok? Por aquí debe estar la zona del héroe nacional de Filipinas. Ya se me apaga el celular, así que esto es lo último que les voy a poder grabar. Estamos caminando sobre una de las murallas del Fuerte Santiago y pues en la parte subterránea es donde les digo que estaba destinado para almacenar la pólvora de los españoles para defenderse. Sin embargo, fue utilizada para encarcelar tanto a españoles como a los mismos filipinos que se rebelaban y querían buscar la libertad e independencia de Filipinas. Y pues ahí, en toda esta área subterránea, se logra ver, se almacenaban. Miren, allá en esa zona vemos un cañón. No sé si logran ver un cañón ahí, que me imagino que eso era utilizado para defenderse en la época de la guerra y evitar que tanto piratas como invasores les quiten las Filipinas a los españoles bandidillos. Y bueno, espero hayan disfrutado este video. Estoy súper cansada, deshidratada, desmayada, pero me he disfrutado. Qué lindo que es explorar nuevas ciudades, conocer más de la vida, enriquecerse culturalmente. Me parece hermoso, siempre respetando tanto la ideología, la religión y todas las creencias, los mixes, los sabores y los colores multiculturales del mundo. Me parece espectacular, muy linda la experiencia. Miren, aquí vemos. Esto es lo que les comentaba, que antes esto era una palizada, o sea, era hecho con madera y luego pues los españoles hicieron estas fortificaciones en piedra mucho más resistentes para poderse defender. Y las celdas se supone que deberían estar ubicadas en esa zona, en la parte subterránea, pero ya no me da la batería. Oigan, creo que encontré una de las tumbas, o no sé qué sea aquí, pero veo muchas monedas adentro. Entonces voy a lanzar una monedita porque al parecer algún tabú, algún cabalá debe haber aquí. Así que vamos a pedir un deseo. ¡Ah! Creo que lo hice mal, pero ahí va, con la fe en Dios. Y estas deben ser las tumbas, como las tumbas subterráneas que les comentaba. Miren. Y allá arriba no sé qué haya, pero es como otra área. Vamos a intentar explorar hasta que se me apague el celular, que ya tengo 5% de batería, pero voy a intentarles grabar un poquito más.